Niños convirtiéndose en asesinos, doctores aprovechándose de sus pacientes. En la historia han sucedido innumerables casos así, y hoy te cuento sobre los crímenes más famosos. Una joven de 27 años embarazada desaparece sin dejar rastro. Su esposo dice que fue a pescar. Su familia no le cree. Y mientras los medios convierten el caso en espectáculo nacional, una verdad perturbadora empieza a emerger. ¿Quién dice la verdad? Hoy veremos el caso de Laci Peterson. Antes de continuar, dale like al vídeo, así sé que te está gustando. Sección 1. Una vida en apariencia feliz. Laci Denise Rocha nació el 4 de mayo de 1975 en Modesto, California. Era alegre, amable, con una gran sonrisa y un carácter muy cercano. En 1995 conoció a Scott Peterson en la universidad. Se enamoraron rápidamente. Scott era un joven apuesto, educado y ambicioso. Ella estudiaba horticultura, él administración de empresas. Se casaron en 1997 y, con los años, se mudaron a una casa en Modesto. Él trabajaba en la venta de fertilizantes. Ella se dedicaba a preparar su hogar. En 2002, Laci estaba embarazada de su primer hijo, un niño que se llamaría Connor. Faltaban pocas semanas para Navidad. Todo parecía ideal. Sección 2. La desaparición. Es la mañana del 24 de diciembre de 2002. La ciudad de Modesto despierta con un aire festivo. Faltan solo unas horas para la Nochebuena. Y muchas familias ultiman los preparativos para la cena. Laci Peterson, de 27 años y embarazada de 8 meses, planeaba pasar el día horneando galletas de Navidad, haciendo una limpieza ligera en casa y luego visitando a su madre para cenar en familia. Alrededor de las 8:30 de la mañana, habló por teléfono con su media hermana Amy, confirmando un recado que Scott haría ese día: recoger un paraguas de su salón de belleza. Ese fue el último contacto confirmado que alguien tuvo con Laci. Según Scott, esa mañana desayunaron juntos. Ella se quedó en casa y él decidió aprovechar el día para salir a pescar al puerto de Berkeley, a unos 145 kilómetros de distancia. Algo que, desde el primer momento, pareció extraño para la familia de Laci. ¿Quién se va a pescar solo en la víspera de Navidad, dejando a su esposa embarazada en casa? Scott salió de casa alrededor de las 9:30 de la mañana. Dijo haber conducido hasta su almacén donde guardaba el bote. Revisó algunos correos electrónicos, luego enganchó la lancha a su camioneta y se dirigió al puerto. Mientras tanto, los vecinos vieron a Mackenzie, el Golden Retriever de la familia, deambulando solo por la zona. Una vecina lo encontró con la correa puesta, algo muy inusual, y lo metió de nuevo al patio trasero de los Peterson. Ese detalle, aparentemente menor, luego sería clave. El perro con la correa indicaba que alguien lo había sacado a pasear, pero no regresó con él. Scott regresó a casa alrededor de las 17:15. Dijo haber notado que Laci no estaba, pero que la puerta estaba abierta y el coche seguía estacionado. Se duchó y cambió de ropa. Luego llamó a su suegra, Sharon Rocha, para preguntar si Laci estaba con ella. Al obtener una respuesta negativa, dijo que iba a llamar a los hospitales. Finalmente, a las 18 horas, Scott contactó con la policía de Modesto para reportar oficialmente la desaparición de su esposa. Esa misma noche, agentes acudieron a la casa. Tomaron nota del entorno. No había signos de lucha, ni objetos fuera de lugar. La cocina estaba en orden, los regalos bajo el árbol y la habitación del bebé, perfectamente decorada, esperando a un hijo que nunca llegaría. La policía empezó a trabajar de inmediato, pero algo en el comportamiento de Scott llamó la atención. No parecía angustiado. No hacía preguntas urgentes, estaba sorprendentemente calmado.
En entrevistas posteriores, los propios oficiales y familiares relataron que su actitud les pareció desconectada, distante, casi robótica. Mientras todos estaban conmocionados, Scott parecía incómodamente normal. Durante los siguientes días, se movilizó una búsqueda masiva. Voluntarios, helicópteros, buzos, unidades caninas. Toda una ciudad se unió para encontrar a Lassie. Se imprimieron miles de carteles. La historia salió en noticieros locales y rápidamente escaló a los medios nacionales. Lassie era joven, blanca, embarazada y hermosa. Los ingredientes que tristemente suelen atraer la atención mediática en los casos de desaparición. Pero mientras el país entero buscaba a Lassie, Scott Peterson comenzaba a tejer una red de mentiras, y los investigadores pronto descubrirían que su versión no resistía el más mínimo análisis. Sección 3. Las primeras sospechas. En las primeras horas, cientos de personas salieron a buscar a Lassie, vecinos, familiares, autoridades. Sin embargo, desde el principio, algo no cuadraba. Scott no parecía afectado, no lloraba, no expresaba preocupación visible. En una entrevista en televisión apenas 2 días después, sonreía incómodamente. Para la policía y la familia de Lassie, eso fue una señal. Los investigadores comenzaron a seguir de cerca sus movimientos. Pronto descubrirían algo que lo cambiaría todo. Sección 4. La amante y la doble vida. Un mes después de la desaparición de Lassie, el caso dio un giro inesperado. El 24 de enero de 2003, una mujer llamada Amber Frey se presentó voluntariamente ante la policía. Con voz temblorosa les dijo: «Estoy saliendo con Scott Peterson y me dijo que su esposa había muerto». Amber era fisioterapeuta, madre soltera y vivía en Fresno. Había conocido a Scott en noviembre a través de una amiga. Él le dijo que era soltero, dueño de negocios y que había perdido a su esposa recientemente. Lo perturbador. Scott empezó a hablarle de su duelo 2 semanas antes de que Lassie desapareciera. Amber, al ver su rostro en las noticias, se sintió traicionada y se convirtió en una pieza clave de la investigación. Acordó grabar todas sus conversaciones con Scott en secreto. En una de las más famosas, Scott le dice que está en París, celebrando Año Nuevo, pero en realidad estaba en Modesto, en una vigilia por Lassie. Mientras Scott hablaba dulcemente con Amber, nunca mencionaba que su esposa estaba desaparecida o que ella estaba embarazada. La imagen pública de Scott se vino abajo. Pasó de ser un esposo angustiado a un hombre con una doble vida y motivos para querer empezar de nuevo. Amber Frey, por su parte, fue clara. Yo también fui engañada. Yo también fui una víctima. La policía ya lo veía como el principal sospechoso, pero aún faltaban las pruebas más contundentes, y estas pronto aparecerían. Sección 5. Los cuerpos y el giro definitivo. El 13 de abril de 2003, el cuerpo de un feto apareció en la orilla de la bahía de San Francisco. Al día siguiente, se encontró un torso femenino a pocos metros de distancia. Las pruebas de ADN confirmaron lo que todos temían. Eran los restos de Lassie y su hijo Connor. El lugar del hallazgo coincidía exactamente con la ubicación donde Scott dijo haber ido a pescar el día que desapareció. 2 días después, el 18 de abril, la policía arrestó a Scott Peterson. Llevaba el cabello teñido, tenía consigo $15,000 en efectivo, equipo de camping, 4 teléfonos y un mapa. Para muchos, era claro, planeaba huir. Sección 6. El juicio de Scott Peterson. El juicio comenzó en junio de 2004 en Redwood City, debido a la gran presión mediática en Modesto. La fiscalía no tenía pruebas físicas directas, como sangre o ADN, pero contaban con un poderoso argumento circunstancial. Scott mintió repetidamente, engañó a su esposa y a su amante,
y tenía motivos para querer empezar una nueva vida. La defensa, liderada por Mark Geragos, argumentó que Scott fue condenado por su actitud, no por evidencia real. Afirmaron que Lassie podría haber sido secuestrada por extraños y que los cuerpos fueron colocados en la bahía para incriminarlo. Pero el jurado no lo creyó. El 12 de noviembre de 2004, Scott fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Lassie y de segundo grado por la de su hijo no nacido. Un mes después, fue condenado a muerte. Sección 7. Apelaciones y controversia. Durante años, Scott permaneció en el corredor de la muerte en San Quentin, pero en 2020, la Corte Suprema de California anuló su condena a muerte, alegando que el juez excluyó erróneamente a posibles jurados contrarios a la pena capital. Su sentencia fue conmutada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y en 2021, sus abogados solicitaron un nuevo juicio, argumentando que un jurado ocultó información crucial sobre su pasado personal. Hasta hoy, Scott mantiene su inocencia. Impacto y legado del caso. El caso de Lassie Peterson desató una ola de cobertura mediática sin precedentes. Fue tema central en noticieros, documentales, libros y podcasts. También provocó un cambio legislativo. En 2004, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de los Niños No Nacidos como Víctimas de Violencia, conocida como la Ley de Lassie y Connor, que reconoce como víctimas a los fetos en casos de crímenes violentos. Para muchos, Lassie se convirtió en el rostro de la víctima inocente, pero para otros, el caso mostró lo peligroso que puede ser juzgar con base en percepciones más que en pruebas. Más de 2 décadas después, el asesinato de Lassie Peterson sigue despertando preguntas. ¿Fue un crimen pasional? ¿Un acto calculado o un caso de linchamiento mediático? ¿Realmente se hizo justicia? Quizás nunca sepamos toda la verdad. ¿Qué piensas tú? ¿Scott Peterson es culpable o fue condenado por su frialdad más que por pruebas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te interesan los crímenes reales, suscríbete al canal. Hemos escuchado hablar de los grandes asesinos en serie de la historia, pero pocos recuerdan a uno que durante más de una década sembró el terror en la Unión Soviética. Un hombre que parecía insignificante, un profesor de mirada apagada, un vecino común, pero que escondía uno de los secretos más oscuros de la Guerra Fría. Antes de continuar, dale like al vídeo y suscríbete para no perderte ningún vídeo. Para entender cómo nació el monstruo, primero hay que viajar a la Ucrania soviética de 1936, el año en que vino al mundo Andrei Chikatilo. Su infancia no comenzó con juegos ni sonrisas, sino con hambre, miedo y guerra. El pequeño Andrei nació en medio del Holodomor, la gran hambruna, provocada por las políticas de colectivización forzada de Stalin. Millones murieron de inanición, y quienes sobrevivían lo hacían en condiciones inhumanas. Se dice que en algunos pueblos, la gente recurría incluso al canibalismo. La madre de Andrei le repetía una historia escalofriante, que su hermano mayor había sido secuestrado y devorado por vecinos hambrientos. No hay registros de ese hermano, pero lo cierto es que esa idea quedó tatuada en su mente. El mundo era cruel. La gente podía volverse bestia, y el hambre era una amenaza constante. El hambre no fue lo único que marcó su niñez. Su padre, Roman, fue reclutado para luchar en la Segunda Guerra Mundial y cayó prisionero de los nazis. En la Unión Soviética, ser prisionero era considerado traición, así que cuando regresó, no fue recibido como un héroe, sino como un hombre marcado, un sospechoso. Andrei creció escuchando insultos hacia su familia. ¡El hijo del traidor! Mientras tanto, su madre, sola y amargada, descargaba en él la frustración de criar a un niño en la miseria absoluta. Lo golpeaba, lo humillaba, lo recordaba a cada momento que era débil.
Andrei era un niño tímido, retraído, que se orinaba en la cama hasta avanzada la adolescencia, algo que lo hacía blanco de burlas constantes. A esto se sumaba un problema de salud grave. Andrei nació con hidrocefalia, un exceso de líquido en el cerebro. Esto le dejó secuelas físicas, problemas de visión, un desarrollo físico torpe y, más tarde, disfunción eréctil. De niño no entendía qué le pasaba. Solo sabía que era diferente, débil y que nunca encajaba con los demás. Mientras otros niños jugaban, él se escondía con libros, refugiándose en el estudio. Era aplicado, inteligente, pero solitario. Ya desde pequeño aprendió a vivir en silencio, a reprimir su rabia, a observar desde las sombras. Chikatilo también fue despedido en varias ocasiones por incidentes con estudiantes, pero nunca sufrió consecuencias graves. La burocracia soviética, más preocupada por mantener la reputación del sistema que por investigar problemas internos, simplemente lo trasladaba o silenciaba los informes. Para él, esto fue una lección. Aprendió que podía salirse con la suya,
que nadie se fijaba demasiado y que podía esconder sus deseos más oscuros detrás de su fachada. Antes de continuar, suscríbete. Me ayudarías a seguir creciendo. Así, Andrei Chikatilo se convirtió en un hombre perfectamente integrado en la sociedad, pero solo en apariencia. Afuera, todos veían al padre de familia, al profesor dedicado, al ciudadano obediente. Adentro, el resentimiento, la frustración y la violencia reprimida seguían creciendo, listas para explotar. Lo que nadie te dice es que esta habilidad para esconderse, esta doble vida, sería la clave que le permitiría actuar durante más de una década sin ser descubierto. En 1978 cometió su primer asesinato, una niña de 9 años que desapareció tras seguirlo. Los investigadores, presionados por resolver rápido, condenaron a un hombre inocente que terminó ejecutado. Y aquí está el detalle que casi nunca se dice. En la Unión Soviética, admitir la existencia de un asesino en serie era imposible. El partido afirmaba que ese tipo de crímenes solo ocurrían en el capitalismo decadente. Por eso, durante años, cada asesinato fue registrado como un caso aislado, sin relación alguna. Mientras tanto, Chikatilo aprendía de sus errores, perfeccionaba su método y disfrutaba de la impunidad. Andrei Chikatilo fue ejecutado en 1994, pero su historia dejó una marca imborrable en la sociedad rusa y en la criminología mundial. Más allá del horror de sus crímenes, su caso reveló fallos profundos en la vigilancia policial, la burocracia y la percepción de la sociedad sobre el peligro que podía esconderse detrás de la normalidad. Uno de los legados más importantes de Chikatilo es la transformación que impulsó en la investigación criminal rusa. Después de décadas de errores, se comenzaron a implementar técnicas modernas de criminología, análisis de patrones, perfiles psicológicos y procedimientos más rigurosos para los casos de desaparición y asesinato. Su monstruosidad, aunque devastadora, abrió la puerta a una policía más preparada y a la ciencia criminal más avanzada. Pero la lección más escalofriante no está solo en la investigación. Chikatilo demostró cómo un hombre aparentemente común puede esconder un lado oscuro, extremadamente peligroso. El peligro no siempre se manifiesta en señales obvias. A veces se oculta detrás de la rutina, la educación y la apariencia de normalidad. Además, su historia también nos obliga a recordar a las víctimas. Cada niña y adolescente que perdió la vida fue una historia truncada, un futuro arrebatado y un dolor que todavía persiste en las familias. Es fácil centrarse en el asesino, pero Chikatilo no debe eclipsar a quienes sufrieron sus crímenes. Finalmente, el caso de Chikatilo es un espejo oscuro de la sociedad. Nos recuerda que la vigilancia social, la empatía y la atención a las señales de comportamiento anómalo no son solo responsabilidades de la policía, sino de todos. Ignorar las pequeñas alertas puede tener consecuencias devastadoras. Lo que nadie te dice es que cada historia de monstruos como Chikatilo no termina con la muerte del criminal. Sigue viva en las lecciones que debemos aprender, en los cambios que debemos implementar y en la memoria de quienes nunca pudieron defenderse. Andrei Chikatilo murió, pero su legado oscuro permanece como advertencia, un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de cualquier fachada y de que la justicia, aunque tardía, es crucial. Recordemos a las víctimas, aprendamos de los errores y nunca subestimemos las señales que nos rodean, porque solo así, quizás, podamos evitar que otro monstruo pase desapercibido en nuestras vidas. El juicio de Chikatilo fue un espectáculo. Lo presentaron en una jaula metálica dentro del tribunal para proteger a los presentes de su violencia y para exponerlo como una bestia enjaulada. Allí gritaba, insultaba, se reía, pero también lloraba como un niño cuando le leían los cargos.
Finalmente fue condenado por 52 asesinatos y ejecutado en 1994 con un disparo en la nuca. Lo que nadie suele decir es que su caso dejó en evidencia dos cosas. 1. La brutalidad de un hombre que escondía su frustración en la violencia. 2. Y la ceguera de un sistema político que, por orgullo ideológico, dejó que un monstruo actuara libre durante años. Chikatilo no fue solo un asesino en serie, fue un síntoma de un país que se negaba a ver la verdad. Andrei Chikatilo no fue solo un asesino, fue un caso de estudio que desafió a psicólogos, criminólogos y sociólogos de todo el mundo. Su comportamiento ofreció una ventana inquietante hacia la mente de un depredador que combina manipulación, violencia y control con una vida aparentemente normal. Desde el punto de vista psicológico, Chikatilo presentó rasgos típicos de un asesino en serie: incapacidad de empatía, impulsos sexuales violentos y una necesidad de control absoluto sobre sus víctimas. Sin embargo, lo que lo hizo especialmente peligroso fue su capacidad de camuflarse en la sociedad, ser un maestro, un esposo, un vecino respetable. Su caso nos enseñó que los comportamientos peligrosos pueden ocultarse detrás de la normalidad y que la detección temprana requiere atención a patrones sutiles. Socialmente, Chikatilo expuso fallos críticos, la falta de coordinación entre agencias policiales, la subestimación de desapariciones y la tendencia a normalizar las señales de alerta. El miedo a reconocer la existencia de un asesino en serie en la Unión Soviética contribuyó a que muchos crímenes quedaran sin resolver durante años. Hoy, su historia subraya la importancia de la colaboración entre autoridades, familias y comunidad para proteger a los más vulnerables. El caso también nos deja lecciones sobre prevención y educación, detectar comportamientos peligrosos, ofrecer apoyo psicológico y enseñar a los niños a identificar señales de riesgo puede salvar vidas. Chikatilo nos recuerda que el mal no siempre es visible y que la sociedad tiene la responsabilidad de actuar ante indicios de comportamiento anómalo. Lo que nadie te dice sobre Andrei Chikatilo es que su historia no termina con su muerte. Sigue viva en las lecciones que dejó. La necesidad de vigilancia, la importancia de la prevención y la comprensión profunda de la mente humana. Porque si entendemos cómo operan los monstruos, podemos proteger mejor a quienes podrían ser sus víctimas. El horror que inspiró Chikatilo nos obliga a mirar la oscuridad de frente, no para sentir miedo, sino para aprender, prevenir y nunca olvidar a aquellos que no pudieron defenderse. Después de décadas de crímenes, investigaciones fallidas y un juicio que sacudió a toda la Unión Soviética, la historia de Andrei Chikatilo sigue siendo un recordatorio inquietante de los límites de la vigilancia y la comprensión humana. Su vida y sus crímenes han dejado huella no solo en Rusia, sino en todo el mundo, transformándose en un caso de estudio imprescindible para criminólogos, psicólogos y sociólogos. Lo que nadie te dice es que Chikatilo nos enseñó más sobre la sociedad que sobre el propio criminal. Sus crímenes expusieron fallos en la burocracia, la falta de coordinación entre las autoridades y la tendencia a ignorar señales que, de haberse atendido, podrían haber salvado vidas. Nos obligan a preguntarnos, ¿cuántas veces hemos pasado por alto algo que parecía insignificante, sin saber que podría ser un indicio de peligro real? El impacto cultural y mediático de Chikatilo también es innegable. Libros, documentales, películas y series inspiradas en su caso siguen fascinando a la audiencia, pero también nos recuerdan la delgada línea entre el interés por la criminología y el morbo que puede trivializar el sufrimiento de las víctimas. Finalmente, el legado de Chikatilo es tanto un llamado a la prevención como una advertencia sobre la oscuridad que puede esconderse detrás de la normalidad.
Su historia nos insta a actuar con atención, empatía y vigilancia, no para vivir con miedo, sino para proteger a los más vulnerables y honrar la memoria de quienes fueron víctimas de su brutalidad. Andrei Chikatilo murió, pero las lecciones que dejó permanecen. El horror que inspiró nos obliga a mirar la oscuridad de frente, a aprender de los errores del pasado y a no ignorar las señales de alerta. Porque solo comprendiendo cómo operan los monstruos, podemos asegurarnos de que menos personas sufran a manos de alguien como él. Y aunque su historia es aterradora, también es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra humanidad y nuestra responsabilidad hacia los demás. En la tranquila ciudad de Plainfield, Wisconsin, donde la vida transcurría con normalidad y todos se conocían, vivía un hombre con secretos que llamaron la atención de todo Estados Unidos. Su nombre, Edward Theodore Gain. Ed no era una persona común. Su vida estuvo marcada por comportamientos extraños y hábitos poco convencionales que inspiraron a personajes de ficción del cine de terror como Norman Bates, Leatherface y Buffalo Bill. Antes de continuar, suscríbete, me ayudarías mucho. Edward Theodore Gain nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, en el centro de una familia que, a simple vista, parecía corriente, pero que vivía bajo reglas muy estrictas y un ambiente de aislamiento. Su madre, Augusta Gain, era profundamente religiosa y dominante. Creía firmemente en la necesidad de la disciplina y la moralidad, y transmitía a sus hijos ideas muy rígidas sobre el bien y el mal. Su padre, George Gain, era un hombre reservado que trabajaba largas jornadas en la granja y estaba poco presente en la vida familiar. Murió cuando Ed tenía solo 12 años, dejando a la familia bajo la autoridad de Augusta. La muerte de su hermano mayor, Henry, también afectó el entorno familiar, haciendo que la vida de Ed fuera más solitaria. Desde pequeño, Ed aprendió a temer al mundo exterior y a desconfiar de personas o situaciones que su madre consideraba inapropiadas. La granja familiar se convirtió en un lugar donde las creencias estrictas de Augusta gobernaban cada aspecto de la vida cotidiana. La aprobación de su madre era la principal fuente de afecto y motivación, mientras que cualquier desviación de sus normas generaba culpa y temor. Se dice que Augusta, enfocada en la moral y la disciplina, enseñaba a sus hijos sobre la importancia de la obediencia y el autocontrol desde muy jóvenes. Ed pasaba mucho tiempo escuchando sus enseñanzas, lo que influyó profundamente en su percepción de la vida y las relaciones. Este ambiente opresivo tuvo consecuencias profundas en la mente de Ed. Comenzó a desarrollar una relación complicada con su propia sexualidad y con la muerte, dos temas que marcarían toda su vida. Su aislamiento no solo lo convirtió en un niño solitario, sino también en un observador silencioso de la vida y la muerte, fascinado por los cuerpos y el comportamiento humano. Muchos expertos creen que la combinación de la muerte temprana de su padre, la extrema dominación de su madre y la ausencia de contacto social normal fueron factores determinantes en su desarrollo psicológico. Lo que para un niño normal hubiera sido devastador, para Ed se transformó en una obsesión morbosa que lo acompañaría durante toda su vida. La fascinación por la muerte y un miedo irracional hacia las mujeres, mezclado con un deseo de control absoluto. Tras la muerte de su madre en 1945, Ed quedó completamente solo. La granja se convirtió en su mundo, un lugar donde la línea entre la vida y la muerte empezaba a desdibujarse. Fue entonces cuando Ed desarrolló una fascinación mórbida por los cadáveres. Comenzó a visitar cementerios por la noche, desenterrando cuerpos para estudiar su anatomía. Algunos informes indican que cortaba partes del cuerpo y las conservaba como trofeos macabros. Además, Ed empezó a recolectar objetos hechos de partes humanas. Máscaras de rostro, tapicería de piel, guantes de piel e incluso cinturones hechos con pezones humanos.
cada objeto era una manifestación de sus fantasías perturbadas y su obsesión por su madre fallecida. El 16 de noviembre de 1957, Bernice Worden, una mujer de 58 años que regentaba una ferretería en Plainfield, desapareció sin dejar rastro. Los vecinos, preocupados, alertaron a la policía después de notar que las luces de la tienda estaban apagadas y el perro de Bernice deambulaba solo afuera. La investigación comenzó con preguntas simples. ¿Dónde estaba Bernice? ¿Por qué no respondió a su rutina diaria? Los oficiales pronto recordaron que Ed Gein, un hombre solitario y extraño que vivía en la granja cercana, era conocido por su comportamiento peculiar y su aislamiento extremo. Aunque nadie sospechaba de él como asesino, la policía decidió investigar. Cuando los oficiales llegaron a la granja, no podían imaginar lo que les esperaba. Lo primero que notaron fue el desorden inquietante en la propiedad. Herramientas de trabajo mezcladas con restos de animales disecados y objetos extraños. Pero la verdadera sorpresa estaba dentro de la casa. Allí encontraron el cuerpo de Bernice Worden colgado de los pies en un cobertizo. La policía también descubrió objetos que ningún ser humano debería crear. Muebles tapizados con piel humana, máscaras hechas con rostros completos, cráneos convertidos en cuencos y frascos con órganos conservados. Incluso se halló un cinturón confeccionado con pezones humanos y guantes hechos de piel. Cada hallazgo parecía más grotesco que el anterior, revelando un patrón perturbador. Ed no solo mataba, sino que transformaba los cuerpos en objetos de su obsesión. A medida que los investigadores exploraban la granja, se dieron cuenta de que Gein había profanado varias tumbas locales. Sus víctimas incluían tanto mujeres vivas como cuerpos recién enterrados, siempre seleccionando individuos que encajaban en su fantasía de recrear figuras femeninas de su madre fallecida. Ed Gein confesó haber asesinado a 2 mujeres, Mary Hogan, dueña de un bar, y Bernice Worden. Sin embargo, sus crímenes más horribles no eran necesariamente los asesinatos, sino el tratamiento de los cuerpos y la construcción de sus colecciones macabras. Este detalle convirtió su caso en algo único. No era un asesino por impulso, sino un hombre obsesionado con la muerte y la transformación de los cuerpos humanos en objetos personales. La noticia del descubrimiento se difundió rápidamente. Los titulares de los periódicos eran estremecedores. El carnicero de Plainfield, macabros hallazgos en granja de Wisconsin. Para la comunidad fue un shock absoluto. Alguien que vivía entre ellos, aparentemente inofensivo y callado, había cometido actos tan perturbadores que parecía un personaje salido de la ficción. El caso de Ed Gein no solo reveló asesinatos, sino que abrió la puerta a un mundo de horror psicológico y obsesivo que cambiaría para siempre la percepción de los crímenes en Estados Unidos. Su granja no era solo un hogar. Era un laboratorio de obsesiones, un lugar donde la vida y la muerte se mezclaban de la manera más inquietante posible. La policía no tardó en arrestar a Ed Gein después del hallazgo del cuerpo de Bernice Worden y de los objetos macabros en su granja. Gein fue detenido sin resistencia, aunque se mostraba inquietantemente calmado. Según los informes, parecía casi indiferente a la magnitud de lo que había hecho, como si hubiera vivido en un mundo paralelo donde sus acciones eran normales. Tras su arresto se realizó un exhaustivo interrogatorio. Ed confesó haber matado a Mary Hogan años antes y a Bernice Worden recientemente, además de admitir que había profanado múltiples tumbas locales para recolectar partes de cuerpos. Sus confesiones eran detalladas y meticulosas. Describía cómo seleccionaba los cadáveres, qué partes cortaba y cómo las conservaba o las transformaba en objetos. Sin embargo, su juicio no fue sencillo.
La defensa argumentó que Ed Gein no podía ser considerado culpable en términos legales debido a su enfermedad mental. Los psiquiatras que lo evaluaron concluyeron que sufría de esquizofrenia y un trastorno obsesivo grave, lo que le impedía distinguir completamente entre el bien y el mal. Se describió su mente como atrapada entre la fantasía y la realidad, donde su obsesión por su madre y la muerte controlaba sus decisiones. Los expertos afirmaron que su comportamiento estaba impulsado por delirios y obsesiones mórbidas, más que por malicia consciente o motivación criminal típica. El resultado del juicio fue que Ed Gein fue declarado mentalmente incompetente para enfrentar un juicio. En lugar de la pena de muerte o cadena perpetua, fue enviado al Hospital Estatal de Mendota, en Madison, Wisconsin, y posteriormente trasladado al Hospital Estatal de Dodge. Allí permaneció bajo estricta vigilancia psiquiátrica durante décadas. La vida de Ed Gein en estas instituciones fue tranquila pero aislada. Se le permitió realizar tareas sencillas como cuidar de animales o trabajar en la jardinería, y su comportamiento era en gran medida pasivo. Nunca mostró señales de querer reincidir y murió en 1984 a los 77 años, prácticamente olvidado por el mundo exterior, aunque su historia continuaría inspirando películas, libros y estudios sobre psicopatología criminal. Ed Gein nunca fue un asesino en serie típico, pero su mente perturbada y sus crímenes grotescos marcaron un antes y un después en la historia criminal de Estados Unidos. Su captura y juicio demostraron que la psicopatología puede ser tan aterradora como la violencia misma, y que la obsesión y el aislamiento pueden transformar a un hombre común en una figura legendaria del horror real. El caso de Ed Gein no solo horrorizó a su comunidad y al país, sino que también dejó una marca indeleble en la cultura popular. Su historia sirvió como inspiración para algunos de los personajes más icónicos del cine de terror, y su legado se mantiene vivo incluso décadas después. Quizás el ejemplo más famoso es Norman Bates, el protagonista de Psicosis de Alfred Hitchcock. Norman comparte con Ed Gein la relación enfermiza con su madre, una mujer dominante que ejerce control absoluto sobre su hijo. Al igual que Ed, Norman vive aislado y mantiene una obsesión que lo lleva a cometer crímenes atroces, reflejando la influencia de la madre en la mente perturbada de su hijo. Otro ejemplo es Leatherface, de La Masacre de Texas. Leatherface lleva máscaras hechas con piel humana y crea un entorno macabro dentro de su hogar, directamente inspirado en los objetos encontrados en la granja de Gein. Cada máscara y cada objeto son un eco de las obsesiones de Ed y su necesidad de reconstruir figuras femeninas a partir de cuerpos humanos. Incluso Buffalo Bill, de El Silencio de los Inocentes, comparte elementos con Gein. Su obsesión por transformar cuerpos humanos para crear algo nuevo refleja el mismo patrón de control y recreación que Ed manifestaba a través de sus horribles colecciones. Pero la influencia de Gein no se limitó al cine. Su historia inspiró libros, documentales y estudios psicológicos sobre asesinos obsesivos y perturbados. Los criminólogos y psiquiatras lo utilizan como ejemplo de cómo la combinación de aislamiento extremo, trauma infantil y trastornos psicológicos puede derivar en comportamientos criminales y macabros. El caso de Ed Gein también sirvió para cambiar la percepción pública sobre la violencia en zonas rurales. Hasta entonces, los pueblos pequeños eran considerados seguros y tranquilos. La revelación de sus crímenes mostró que incluso los lugares más pacíficos podían ocultar horrores inimaginables y que la locura podía prosperar en silencio en medio del aislamiento. Ed Gein nunca buscó la fama ni se convirtió en un villano mediático como otros asesinos. Sin embargo, su historia trascendió la realidad para convertirse en un mito del terror psicológico. Nos recuerda que el verdadero horror no siempre proviene de lo sobrenatural, sino de la mente humana y de lo que puede nacer de la soledad, el aislamiento y la obsesión.
Hoy cada máscara, cada personaje y cada objeto inspirado en él es un eco de su macabra historia. Un recordatorio de que la línea entre la realidad y la pesadilla puede ser más delgada de lo que imaginamos. Si quieres conocer más historias reales que inspiraron películas de terror, suscríbete y activa la campanita. Sección 1. Infancia y juventud de Ted Bundy. Antes de convertirse en uno de los asesinos en serie más infames del mundo, Ted Bundy fue simplemente un niño. Pero incluso en sus primeros años, su historia estuvo marcada por secretos, engaños y una identidad fracturada. Nacimiento envuelto en vergüenza. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946 en el Elizabeth Lund Home for Unwed Mothers, en Burlington, Vermont. Su madre, Eleanor Louise Cowell, tenía apenas 22 años y era una mujer soltera en una época en que eso se consideraba vergonzoso. Nunca reveló oficialmente quién era el padre. Algunos documentos mencionan a un vendedor llamado Lloyd Marshall, pero existen teorías, algunas más oscuras, que apuntan a que el padre pudo ser incluso un familiar cercano. Para evitar el escándalo, Luis se trasladó a Filadelfia con su hijo y lo crió como si fuera su hermano menor. El pequeño Ted creció creyendo que sus abuelos eran sus verdaderos padres y que su madre era su hermana. Esta farsa se mantuvo durante toda su infancia y no se desmoronó hasta la adolescencia. Cuando finalmente descubrió la verdad, la revelación dejó una herida psicológica profunda. La sensación de haber sido traicionado por su propia familia afectó gravemente su sentido de identidad y pertenencia. Vecinos y familiares recordaban a Ted como un niño educado, pero con conductas extrañas. Se le veía a menudo solo y tenía una fascinación inusual con los cuchillos. Una tía reportó que una vez despertó y encontró a Ted de pie junto a su cama, mirándola en silencio, con cuchillos de la cocina colocados alrededor de su cuerpo. Aunque muchos lo consideraban inteligente, también era emocionalmente frío, mentiroso, compulsivo y manipulador desde muy joven. Estas señales, hoy claras en retrospectiva, eran pasadas por alto, o simplemente justificadas como rareza infantil, adolescencia, aislamiento y frustración. Durante la adolescencia, Bundy luchó por encajar. No tenía muchos amigos, evitaba el contacto visual y solía mentir sobre su vida para parecer más interesante. Se obsesionó con la pornografía violenta y el voyeurismo, espiando a mujeres por las ventanas. Aún así, mantenía un rostro aceptable ante los adultos. Era educado, se vestía bien y no causaba problemas en la escuela. Este contraste entre su imagen pública y su mundo interno se convertiría en una de sus características más peligrosas. La infancia de Ted Bundy no lo convirtió en un asesino, pero sembró las grietas que con el tiempo se convertirían en abismos, porque bajo esa imagen de chico brillante y educado ya latía algo mucho más oscuro, y ese lado siniestro estaba a punto de revelarse al mundo. Sección 2. El inicio de una ola de crímenes. 1974 fue el año en que comenzó la pesadilla. En el estado de Washington, jóvenes universitarias comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. En enero, Linda Ann Healy desapareció de su habitación. Su cama tenía sangre, pero no había señales de lucha. En los meses siguientes, otras chicas desaparecieron en condiciones similares. Siempre eran mujeres jóvenes, de cabello largo y oscuro, con raya al medio. Un patrón que más adelante revelaría la obsesión de Bundy. Su táctica era simple pero efectiva. Fingía estar herido, con un brazo en cabestrillo o muletas, y pedía ayuda para cargar libros o subir a su auto. Cuando la víctima bajaba la guardia, era demasiado tarde. Sección 3. Modus operandi y escalada nacional. A medida que los crímenes de Ted Bundy se intensificaban, también lo hacía su habilidad para matar.
Lejos de ser un asesino impulsivo, Bundy era metódico, calculador y profundamente manipulador. Su capacidad para adaptarse, engañar y evitar ser capturado durante años lo convirtió en una amenaza nacional. Una de las tácticas más infames de Bundy era fingir alguna discapacidad para ganarse la confianza de sus víctimas. Se le veía a menudo en campus universitarios con un brazo enyesado o una pierna inmovilizada, cargando libros o intentando cargar algo en su Volkswagen Beetle marrón. Pedía ayuda, sonreía, mostraba una fachada amable y vulnerable, y cuando la mujer se acercaba para socorrerlo, el depredador emergía. En cuestión de segundos, la arrastraba hacia su auto, donde ya tenía preparados esposas, cuerdas y una palanca de metal. Un secuestro silencioso, preciso y sin testigos. Un asesino interestatal. Bundy no se quedó confinado a un solo lugar. Comenzó sus ataques en el estado de Washington y luego se desplazó a Oregón, Utah, Idaho y Colorado. Esta movilidad geográfica desconcertaba a las autoridades, que no lograban conectar los casos. En un tiempo sin bases de datos digitales ni coordinación federal eficiente, Bundy se movía como una sombra, invisible y letal. Lo que la policía tardaría años en descubrir era que estaban enfrentando a un asesino inteligente, adaptable y móvil. Patrón de víctimas y rituales post-mortem. Sus víctimas eran, casi sin excepción, jóvenes universitarias entre 18 y 25 años, de complexión delgada, cabello largo, oscuro y raya en medio. Este patrón no era casual. Todas se parecían a Stephanie Brooks, su exnovia, el modelo inconsciente de su obsesión. Después de secuestrarlas, Bundy las llevaba a lugares remotos, boscosos o montañosos, donde las golpeaba, violaba y muchas veces estrangulaba. Pero la violencia física era solo una parte. Lo más perturbador era lo que hacía después. Regresaba a las escenas del crimen para mantener relaciones con los cadáveres. Les lavaba el cabello, les aplicaba maquillaje, posaba sus cuerpos, necrofilia y control post-mortem. Su necesidad de dominar a sus víctimas trascendía la muerte. Mientras la policía comenzaba a sospechar que estos crímenes estaban conectados, Bundy perfeccionaba su arte de pasar desapercibido. No tenía antecedentes ni provocaba sospechas. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Una víctima sobreviviente, Carol Darronch, logró identificarlo. Describió el coche marrón, las esposas, el intento fallido de estrangulación. Esto permitió armar un perfil parcial, pero Bundy ya había cambiado de estado. Cuando las autoridades inspeccionaron su Beetle, encontraron objetos sospechosos, pero no pruebas suficientes para detenerlo. Mientras los detectives intentaban enlazar pistas, Bundy seguía acechando. Bundy ya no era solo un asesino. Era una sombra móvil, el rostro del mal disfrazado de normalidad. Pero la confianza y arrogancia que lo sostenían pronto lo llevarían a cometer errores fatales. Y uno de esos errores cambiaría para siempre el curso de su historia. Sección 4. Las capturas y fugas. En 1975, Bundy fue arrestado por primera vez tras ser detenido por una infracción menor. La policía encontró esposas, cuerdas y una palanca en su coche, pero sin pruebas sólidas fue liberado. No fue hasta que el FBI lo conectó con varias desapariciones que las alarmas se dispararon. Fue encarcelado en Colorado. Y ahí empezó otra parte increíble de la historia: las fugas. En junio de 1977, Bundy saltó desde una biblioteca del juzgado y escapó por varias horas. En diciembre del mismo año, logró fugarse otra vez, esta vez adelgazando para pasar por una rejilla del techo de su celda. Se dirigió a Florida, donde cometería su crimen más salvaje. Sección 5. Los crímenes en Florida y el caso Chi Omega. La madrugada del 15 de enero de 1978, Bundy irrumpió en la casa de la fraternidad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida.
En tan solo 15 minutos, agredió brutalmente a 4 mujeres. 2 murieron. Las otras 2 sobrevivieron, pero quedaron gravemente heridas. Apenas unas semanas después, Bundy secuestró y asesinó a una niña de 12 años, Kimberly Leach. Esta vez, dejó más pistas y fue detenido tras una parada de tráfico por conducir un coche robado. Pero esta vez, el país entero estaría atento a su destino. Sección 6. El juicio del siglo. En 1979 comenzó uno de los juicios más mediáticos de la historia estadounidense. Por primera vez, un juicio penal era televisado, y Bundy lo aprovechó. Decidió representarse a sí mismo. Cruzó interrogatorios, se dirigía al jurado como si fuera un espectáculo. Incluso propuso matrimonio a una testigo durante una sesión judicial. Las pruebas eran abrumadoras. Huellas, marcas de mordida, testigos. Fue declarado culpable y condenado a pena de muerte. A pena de sección 7. Años en el corredor de la muerte y confesiones. Durante casi una década, Bundy intentó evitar su ejecución. Daba entrevistas, negociaba información sobre otros crímenes a cambio de tiempo. Poco a poco, fue confesando. Admitió haber asesinado a al menos 30 mujeres, pero se sospecha que fueron muchas más. La policía cree que su número real de víctimas podría superar las 100. Sus confesiones detallaban actos de necrofilia y una frialdad absoluta. Nunca mostró arrepentimiento genuino. Sección 8. Ejecución y legado oscuro. El 24 de enero de 1989, a las 7:16 de la mañana, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. Afuera, cientos de personas celebraban, coreaban y vendían camisetas. Su muerte fue el cierre de uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de IIUU, pero su legado ha perdurado, no como un héroe, sino como una advertencia. Bundy cambió la forma en que entendemos el mal. Demostró que no siempre tiene rostro siniestro, a veces lleva traje y sonríe. ¿Qué opinas tú? ¿Fue Bundy un producto de su infancia o simplemente un psicópata sin redención? ¿Cómo logramos ver a los monstruos cuando se esconden tras el encanto? Déjalo en los comentarios y dinos qué otro caso real te gustaría que analicemos. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros especiales.